Ya, ¿se ven las diapositivas? Sí, doctora. Ya. Bueno, yo soy la doctora Taipe, cirujano cardiovascular pediátrico del Hospital Rebagliati. Conmigo vamos a hacer el manejo quirúrgico de las cardiopatías congénitas y los grandes vasos. Bien, los pacientes de cirugía cardiovascular pediátrica pues son pacientes que nacen con cardiopatías congénitas cianóticas y requieren el apoyo del soporte ventilatorio o los inotrópicos porque hacen falla cardíaca, ¿no? Entonces van a la UCI, cuidados intensivos neonatales, están invadidos con tubo endotraqueal, sonda nasogástrica, electrodos, están con sus drenes, están con sus cánulas arteriales, ¿no? Invasivas y venosas también. Este es un paciente postoperado de una cirugía cardíaca, el cual está con su drenaje mediastinal, ¿no? Ahora, para entender las cardiopatías congénitas tenemos que repasar un poco de la embriología, dónde es cuando se forman las malformaciones cardíacas, ¿no? Congénitas. En el embrión, más o menos el día 18, vamos a tener un área cefálica en el cual se va a formar el área cardiogénica. Esta área cardiogénica va a dar origen a los vasos primitivos iniciales, ¿no? Estos vasos primitivos van a unirse y van a formar tubos endocárdicos. Estos tubos endocárdicos, más o menos el día 20, van a tener flujo sanguíneo. Estos tubos se van a funcionar y van a dar origen a un tubo primitivo cardíaco. Este tubo primitivo cardíaco va a dar origen a los truncus arteriosos. Estos truncus arteriosos van a dar origen a la aorta y a la pulmonar. Lo que continúa el tubo cardíaco primitivo es el bulbus cordis. El bulbus cordis va a dar origen al ventrículo derecho y el ventrículo primitivo va a dar origen al ventrículo izquierdo. El atrio primitivo va a dar origen a las aurículas, ¿no? Entonces, este tubo cardíaco primitivo va a dar un giro en forma de una S, como una asa, ¿no? Y esto va a hacer que las estructuras del bulbus cordis y el ventrículo primitivo desciendan y adopten su posición definitiva y el atrio primitivo ascienda, ¿no? Y quede hacia arriba. Todo esto pasa por fuera más o menos en 35 días. ¿Qué pasa en las cavidades internas? A la cuarta semana más o menos se va a dar la formación de 4 cavidades cardíacas, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Estos van a estar separados por un tabique interauricular y un tabique interventricular. Entonces, eso va a ser más o menos a la cuarta semana de gestación. A las 8 semanas de gestación vamos a tener la formación de válvulas. Las válvulas en el lado derecho, que es la válvula tricúspide, y la válvula mitral en el lado izquierdo. Ahora, el septum interauricular se va a formar por dos septum. Un septum primario, que va a ser en la porción inferior del septum, y un septum secundario, que se va a dar en la porción superior del septum, del tabique interauricular, ¿no? Entonces, la fusión de estos dos tabiques nos va a dar origen al foramen oval. Entonces, si no se forma este tabique primario, el paciente va a tener una comunicación interauricular tipo ostium primum. Si no se formaba el tabique secundario, el paciente va a tener una comunicación interauricular tipo ostium secundo. En cuanto al tabique interventricular, pues vamos a ver que si no se forma la porción muscular, vamos a tener un CIB tipo muscular. Y si no se formara la porción membranosa, vamos a tener un CIB tipo perimembranoso. Más o menos esto va a darse en la 8ª semana de gestación, ¿no? En resumen, el tubo cardíaco va a tener un tronco arterioso, un bulbo arterioso, un ventrículo primitivo, una aurícula primitiva y un seno venoso. Importancia: el tronco arterioso forma la aorta y la pulmonar.
el bulbo arterioso, el ventrículo derecho, el ventrículo primitivo queda como el ventrículo izquierdo, la aurícula primitiva es la aurícula izquierda, el seno venoso va a ser la aurícula derecha. Importancia del seno venoso, que aquí vamos a tener el nodo sinoauricular, que va a ser el tejido de conducción, ¿no? Ahora, para entender la nomenclatura en cardiopatías congénitas tenemos que saber lo que es concordancia y lo que es situs. El situs es la posición que adopta la orejuela derecha, ¿no? Si lo tengo en el lado derecho, voy a decir que es un situs solitus. Si lo tengo en el lado izquierdo, va a ser un situs inversus, ¿no? Y si lo tengo al medio, ¿qué situs será? Situs ambiguus, ¿no? Entonces, si ya sé lo que es un situs, ahora vamos con la concordancia. La concordancia es la comunicación que tiene una cavidad con otra, ¿no? Si la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, pues diré que es una concordancia atrioventricular derecha. Y si pasa en el lado izquierdo, la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo izquierdo y a través de la válvula mitral, ¿no? Que es una concordancia aurículo ventricular tipo izquierda. No sé si hasta ahí está claro. Ahora, los ventrículos se conectan con las arterias. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y la aorta sale del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa si no se da esta concordancia ventrículo-arterial? Tendremos una patología conocida como, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaría? Los de mi grupo sí sabe. Chicos, ¿están ahí? ¿Se escucha el audio? Ya. Ya. ¿Qué pasaría si hay una discordancia ventricular-arterial? ¿Qué patología tendríamos? Disculpe. La transposición de grandes vasos, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente la arteria pulmonar sale por delante, ¿no? Por delante de la aorta. Luego da las dos ramas, la rama derecha, la rama izquierda, y la aorta sale del lado izquierdo, por detrás de la arteria pulmonar. Entonces sale por atrás, da un callado y se va. Entonces el callado lo da en la rama derecha de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay este tabique aortopulmonar? Cuando no gira adecuadamente, entonces los vasos quedan en paralelo y la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Entonces, esta es una discordancia ventrículo-arterial. Entonces, eso se podría dar si es que hubiera una mala rotación del tabique aortopulmonar. Ahora, en cuanto a la situación del corazón según el APES, ¿no? Normalmente el corazón está en ligera levocardia. La punta siempre apunta a la izquierda, ¿no? Que es la punta del ventrículo izquierdo. Entonces, si el corazón está en su posición normal, vamos a decir que está en levocardia. Si la posición del corazón es en el lado derecho, diremos que tiene una dextrocardia, ¿no? Si está al centro, diremos que es una mesocardia. Ahora, así como hay un situs atrial, auricular, hay un situs visceral, ¿no? Hay normalmente los pulmones en el lado derecho, pues son 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior. En el lado izquierdo son 2, el superior y el inferior. ¿Qué pasa? En el síndrome de Cartagena hay un situs inversus también, ¿no? Visceral. Entonces, tanto los pulmones como el hígado y las vísceras también están invertidas. El hígado está en el lado izquierdo, el vaso está en el lado derecho, el estómago está en el lado derecho, ¿no? Entonces hay un situs visceral. Ahora, ¿qué pasa con la circulación fetal? Durante la vida fetal vamos a tener 3 shunt o cortocircuitos fetales, ¿no? Uno va a ser el conducto arterioso que va a comunicar la aorta con la pulmonar.
2 va a ser el foramen oval que va a comunicar la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y 3 va a ser el conducto venoso que nos va a comunicar la vena umbilical con la vena cava inferior. Ahora, ¿qué pasa durante el nacimiento? Durante el nacimiento la circulación fetal va a cambiar. ¿Qué cambio va a haber? La vida fetal, el pulmón está llena de un líquido pulmonar y eso hace que la resistencia vascular pulmonar sea alta en comparación a la resistencia vascular sistémica. Entonces, al momento de nacer, este líquido es evacuado, entonces se llena de aire. El aire hace que la resistencia vascular pulmonar disminuya. Ese cambio de resistencias va a hacer que se cierren los shunts naturales, ¿no? El conducto arterioso, el foramen oval. El ducto venoso se cierra una vez que se liga la vena umbilical, ¿no? Con el cordón umbilical. Ya, en cuanto a la, ¿qué más? Algo más importante. En cuanto a los pesos y las tallas, eso es muy importante, pediatría, para poder hacer los cálculos de los volúmenes que le voy a pasar a los pacientes, ¿no? Tener en cuenta los pesos. Entonces, hay fórmulas en las cuales nosotros podemos calcular exactamente, ¿no? Cuánto le corresponde para la edad y cuánto le corresponde para la talla. Entonces, si podemos aprender estas fórmulas, muy bien, ¿no? Pero si no nos acordamos, tenemos este método. Es el método de la mano, el método de Han-Davy, ¿no? Que nos indica la edad en años, en números impares consecutivos, 1, 3, 5, 7, 9, y el peso le aumentamos un 0 y tenemos 10, ¿no? El peso aumentamos en 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Entonces diremos que para un niño de un año el peso va a ser de 10 kilos. Para un niño de 7 años, ¿cuánto pesará? A ver, chicos, los que estaban conmigo, mi grupo, si ya sabe. ¿Cuánto le corresponde a un niño de 7 años? Claro, muy bien, así es. Entonces, de acuerdo a esta formulita, nosotros vamos a poder calcular en forma rápida y práctica el peso de los pacientes y cuánto es que le vamos a pasar de volumen, ¿no? Ahora, en cuanto a las funciones vitales, pues diremos que los niños tienen presiones arteriales bajas, ¿ya? Las sistólicas pueden llegar a 70, 80 y las diastólicas entre 50 y 70. En los adultos es alta la presión porque la resistencia vascular es mayor, porque las arterias están endurecidas, hay calcio, hay dislipidemia, entonces eso condiciona que la resistencia vascular aumente en los adultos que en los niños. En los niños la presión siempre es baja. En cuanto a la frecuencia respiratoria, pues los niños tienen el tórax más pequeño en comparación al abdomen. Entonces ellos, para compensar este desbalance, aumentan su frecuencia ventilatoria. Ellos pueden llegar a ventilar entre 40 a 45 ventilaciones por minuto. Y en un neonato eso es normal, ¿ya? En los adultos, los adolescentes, la frecuencia normal es entre 12, 15 o 20 por minuto, ¿no? Para nosotros decir neumonía en un bebito, pues tiene que tener más de 60 ventilaciones por minuto. En cambio, un adulto con 40 o 50 ya estoy pensando que hay una disnea, un distrés respiratorio, un cuadro de infección respiratoria también que podría darse, ¿no? Ahora, en cuanto a la frecuencia cardíaca, los niños tienen frecuencias cardíacas altas. Ya pueden llegar a 120, 140 en comparación a los adultos que toman medicamentos como los beta bloqueadores, el atenolol, el propanolol, hace que su frecuencia cardíaca sea baja. Pueden andar tranquilos con 60, 58 de frecuencia y en ellos es normal. Ya, en cuanto a la temperatura en los bebitos es un poquito más alta, 1 grado a 1 grado mayor, medio, ¿no? Puede llegar hasta 38, 37,8 es normal. Entonces, de ahí la importancia que en los bebitos al nacer hay que secarlos rápido, hay que ponerlos en un ambiente óptimo, ¿no? Pueden ser las servocunas o las cunitas para los recién nacidos, ¿no? Y más si son prematuritos, ellos necesitan mantener temperaturas más altas porque ellos no
tienen desarrollada la grasita parda, ¿no? Que hace que mantengan su temperatura corporal normal. Ya, eso es en cuanto a los pesos y las tallas. Vamos. Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por la presencia de alteraciones en las estructuras del corazón y la función, ¿no? Y esto se va a dar durante el periodo embrionario. Siempre recuerden, toda cardiopatía congénita se produce en el periodo embrionario. Ahora, dependiendo qué tipo de cardiopatía congénita yo tengo, voy a ver los síntomas, ¿no? Si tengo un paciente con un ductus arterioso, que es más frecuente en pacientes prematuros, voy a ver que tienen clínica de insuficiencia respiratoria por hiperflujo, porque el conducto arterioso es una patología que nos causa hiperflujo pulmonar. Entonces va a haber clínica al nacer. La comunicación interventricular pues nos va a dar durante los primeros 3 meses de vida, ¿no? Y el falot, dependiendo qué tipo de falot sea, va a ser un falot rosado o un falot de extremo, ¿no? Entonces, si tengo un falot extremo, pues voy a tener clínica al nacer. El paciente nace y se pone cianótico, ¿no? Entonces hay que meterlo a un ambiente que tenga oxígeno, ventilación, ¿no? Hay que intubarlo de repente, ¿no? Para poder compensarlo. Entonces, dependiendo qué tipo de cardiopatía congénita sea, yo voy a tener la clínica, ¿no? Entonces, hay una clasificación que es bien práctica para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas, es esta, ¿no? En la cual nosotros podemos clasificarla de acianóticas y cianóticas. Las acianóticas son las que no dependen del oxígeno, son cardiopatías congénitas que el bebé no está morado, no está cianótico, ¿no? En cambio, la cianótica sí, el bebé nace y se pone moradito. Entonces, dentro de las acianóticas podemos diferenciarlas, las que tienen flujo pulmonar normal de las que tienen flujo pulmonar aumentado. A las que tienen flujo pulmonar normal tenemos a la coartación de aorta y la estenosis pulmonar. Las que tienen flujo pulmonar aumentado, pues tenemos a la comunicación interauricular, a la comunicación interventricular, los conductos arteriosos persistentes, ¿no? Dentro de las cianóticas, pues tenemos las que tienen flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado. Las cianóticas, el bebé está morado. Entonces ahí tenemos a la BD de todas, que es la tetralogía de Fallot, ¿no? La anomalía de Epstein, la atresia tricuspidia, las que tienen flujo pulmonar normal o disminuido. Y las que tienen flujo pulmonar aumentado, pues tenemos a la transposición de grandes vasos, a los drenajes venosos anómalos totales, los ventrículos izquierdos hipoplásicos, los truncos arteriosos y los ventrículos únicos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna pregunta para poder continuar? Todo claro, doctora. Pregunten, ya no tengan miedo de preguntar. Bueno, en cuanto a la frecuencia, las cardiopatías congénitas más frecuentes son la comunicación interventricular, en promedio de 25 a 30% de frecuencia aproximada, ¿no? Y le sigue la comunicación interauricular, un 10%. Y como transposición de grandes arterias tenemos entre 5% junto con las estenosis aórticas, ¿no? Ahora, hay cardiopatías congénitas las cuales van asociadas con cromosomopatías, como son la trisomía 21 o el síndrome de Down. En el síndrome de Down, los pacientes van a tener lesiones del tabique. Pueden ser una comunicación interauricular, una comunicación interventricular o un canal atrioventricular, ¿no? Siempre en el tabique. Pacientito Down que venga a consulta, siempre escúchenle, auscúltenle, por ahí que le encuentren un soplito y un ecocardio para descartar patologías del tabique. Ahora, las trisomías 3, el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, a esos no los vamos a ver, los vemos y a las horas fallecen o a la semana no pasan del mes, ¿no? Entonces casi no los vemos en consulta externa. Y ellos fallecen porque tienen múltiples malformaciones cardíacas, ¿no? Hay valvulopatías, hay CIB, hay defectos en la arteria pulmonar.
Lo más frecuente es que vemos el síndrome de Turner, eso sí los vamos a ver en la aorta, ¿no? Siempre busquen Turner, coartaciones de aorta, estenosis de aorta, ¿no? Ahora, en cuanto a la clínica, pues la cianosis central y periférica. Si yo tengo un paciente con cianosis central, pues tengo que buscar dónde. Busco en el paladar duro, en el paladarcito, ¿no? De la boquita. Entonces veo los labios morados, el paladar moradito, entonces sí es una cianosis central. Pero si yo estoy pensando que es una cianosis periférica, voy a buscar en los deditos de la mano, los deditos del pie. ¿Cuándo voy a ver cianosis? Cuando la saturación sea menor de 75, ¿no? Entonces para eso yo tengo que diferenciar si es cianosis central o cianosis periférica. En la central la piel está caliente, en la periférica la piel está fría. La central es porque hay hipoxia, no hay una circulación de oxígeno, hay hipoxemia. En cambio, en la periférica es porque hay frialdad y esa frialdad hace que la circulación sea lenta. Entonces, la fisiopatología de la cianosis periférica es distinta a la cianosis central. Si tengo una cianosis central, pensaré que es una cardiopatía congénita. Y si es una cianosis periférica, puede ser un shock multifactorial, un shock periférico, ¿no? Una sepsis de repente en los recién nacidos. Ahora, si yo tengo ya identificado a mi paciente que es una cianosis central, le pongo el saturómetro y es menor de 75%, pues entonces pienso que es una cianosis central, un paciente cianótico, una cardiopatía congénita cianótica. Entonces le hago el test de hiperoxia. ¿En qué consiste? Le pongo oxígeno. Si con el oxígeno el paciente responde, diré que es una patología pulmonar, ¿no? Puede ser una membrana hialina, una taquimia transitoria, puede ser una aspiración de meconio, no un problema, pero pulmonar. Ahora, si veo que la paciente presenta cianosis, le pongo el saturómetro y la saturación es menor del 75%, pues diré que le pongo el oxígeno y con el oxígeno no responde, diré que es una cardiopatía congénita. Ahora, si yo ya sé, bueno, ya es una cardiopatía congénita, pero ¿qué tipo de cardiopatía congénita tengo? Entonces le pido una placa de tórax. ¿Por qué? Porque con la placa yo voy a ver si es una cardiopatía con flujo pulmonar aumentada o con flujo pulmonar disminuido. Y dentro de todo eso ya busco, ¿no? ¿Qué tipo de cardiopatías congénitas tengo? Entonces ya eso nos hará el diagnóstico con la ecocardiografía. Entonces, si yo ya identifiqué a mi paciente con una cardiopatía congénita cianótica, entonces tengo que saber si es hiperflujo pulmonar o es hipoflujo. Si es hiperflujo, voy a tener que cerrar el ducto arterioso. ¿Y cómo lo cierro? Con AINES. Pero si es hipoflujo pulmonar y necesito darle flujo a los pulmones, tengo que mantener permeable el conducto arterioso. Entonces, ¿qué le pongo? Le pongo prostaglandinas. Inicio prostaglandinas endovenosos si mi cardiopatía congénita es ductos dependiente. Entonces, sabiendo eso, bueno, las placas de Tórax nos ayudan bastante para ver, uno, si hay flujo pulmonar normal, hay flujo pulmonar disminuido, y ver qué tipo de cardiopatías congénitas, porque hay signos característicos de las cardiopatías congénitas en las placas de Tórax, ¿no? Por ejemplo, el signo de la espada turca es el síndrome, el drenaje venoso pulmonar anómalo, pero parcial, ¿no? Vamos a ver una imagen paralela a la silueta cardíaca que corresponde a las venas pulmonares anómalas. Ahora, si tuviera un drenaje completo, el drenaje anómalo pulmonar total, pues el signo del muñeco de nieve. ¿Qué forma la cabecita del muñeco de nieve? Pues las venas pulmonares anómalas, ¿no? Las cuatro venas drenan un colector, este colector pasa una vertical, la vertical va a la vena cava superior derecha, ¿no? En el lado derecho. Entonces, hacen como un circuito extracardíaco. Esta imagen es la que nos va a dar la forma de la cabecita del muñeco de nieve y el corazón correspondería al abdomen o el cuerpito del muñeco, ¿no? ¿Qué pasa en el falot? Pues el falot es el síndrome de
el zapato sueco, el signo del zapato sueco, la bota, ¿no? El corazón en forma de una bota. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué? Porque hay una hipertrofia en el ventrículo derecho que hace que levante la punta del ventrículo izquierdo. Hay una estenosis de la arteria pulmonar, se ve una excavación en la zona del foco del tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Excavado. Hay un CIB y hay una aorta cabalgante, que eso no lo vemos en la radiografía, eso lo vamos a ver en la ecocardiografía. En la radiografía solo vemos la forma externa, ¿no? En el fal, como es en el zapato seco del falón. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una transposición de grandes vasos, ¿no? Los vasos, como ya les mencioné, hay una alteración en el tabique aortopulmonar, no gira como debe ser. Entonces, hay una alteración en la salida de los vasos salen en paralelo, ¿no? Y dan la forma del corazón en forma ovoide del huevo. Entonces, si yo tengo el signo del huevo, pensaré que es y vasos en paralelo, pensaré que es una transposición de grandes vasos. Ahora, el signo de la caja. El signo de la caja es en la anomalía de Epstein. ¿Qué pasa en el Epstein? El Epstein, el velo septal de la válvula tricúspide se adosa, se adhiere al septum interventricular. Entonces, eso hace que no pueda cerrarse adecuadamente. Entonces, al no cerrarse, esta cavidad se va a dilatar, pero exclusivamente solo la cavidad derecha. Entonces, al dilatarse, solo forma una aurícula, una mega aurícula derecha gigante. Entonces, forma el signo de la caja. Ahora, en la coartación de aorta, ¿qué pasa? En la coartación de aorta hay una estenosis en la aorta descendente después de la salida de la arteria subclavia izquierda, ¿no? Entonces, esta estenosis va a hacer que la circulación busque otros vasos colaterales y se hipertrofien o aumenten su flujo, ¿no? Entonces, esta formación de arterias colaterales va a dar esta imagen, ¿no? La imagen de la mordedura de ratón o el síndrome de Roessler. Pero eso se ve en pacientes adultos, recuerden, niños bebitos no los vamos a ver. Ahora, para el diagnóstico, pues tenemos que el diagnóstico se hace en la etapa fetal. Como ya sabemos, hasta las 4 semanas ya tenemos 4 cavidades, a las 8 semanas ya tenemos todas las válvulas, tenemos las cavidades completas, los tabiques del corazón. Entonces, si le hago una eco fetal a la gestante a las 20 semanas, ya voy a poder diagnosticarle alguna cardiopatía congénita que se pudiera dado en el periodo embrionario, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctora. No preguntan mucho ustedes. Ya, sigamos. Bien. Ahora, una vez que el bebé nace ya con su cardiopatía congénita, pues le hacemos la ecocardio de control, ¿no? Para ver si persiste la cardiopatía o de repente hemos hecho un examen no tan certero, ¿no? Pero siempre corroborar el tipo de cardiopatía congénita que tenemos, ¿no? Ahora, dentro de las cardiopatías congénitas, la más frecuente tenemos de las cianóticas, tenemos al falón, ¿no? De las cianóticas y en general es el CIB. La cardiopatía congénita más frecuente es el CIB. Ahora, dentro de las cardiopatías cianóticas, el falot, ¿no? Tenemos el falot, ¿en qué consiste? En una estenosis en la arteria pulmonar, vemos una hipertrofia en el ventrículo derecho, tenemos un CIB y tenemos una aorta cabalgante. Como vemos acá, esta imagen es bien didáctica. Esto es en el falot. Siempre recuerden, el falot es la BD de todas las cardiopatías congénitas cianóticas. ¿Ya? Porque hay muchas patologías que tienen componentes del falot. Bueno, no los quiero más complicar la vida con que sepan que el falot es una estenosis pulmonar, es una hipertrofia del ventrículo derecho, hay un CIB y hay un cabalgamiento de la aorta, ¿no? Más o menos es el 50%. El tratamiento, pues el tratamiento del falot es corregir las alteraciones, ¿no? Si yo tengo un paciente con estenosis en la arteria pulmonar, entonces le pongo un parche para aumentar el tamaño del grosor del tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Si tengo un defecto septal, lo cubro con un parche de pericardio
bovino. Si tengo una hipertrofia en el ventrículo, hacemos la miectomía o la recesión del músculo de la pared del ventrículo derecho. Ahora, en cuanto a la otra patología también que son cianóticas, tenemos a la transposición de grandes vasos, ¿no? Como ya les mencioné, aquí hay una discordancia ventriculo-arterial. La aorta sale del lado del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Ahora, el tratamiento es un tratamiento quirúrgico. ¿Qué se hace? Se hace un switch. El switch arterial o switch cirugía de Yateni también llamada, ¿no? En el cual se seccionan las arterias aorta y la pulmonar, se cambia de posición y se implantan las arterias coronarias, ¿no? Eso consiste el tratamiento. Ahora, bueno, dentro de las malformaciones congénitas cardíacas más frecuentes tenemos el CIB y el CIA, ¿no? El CIA era un 6% a 10%, pero el más frecuente es entre el 25 y 30% es el CIB. Recuerden eso, esa es pregunta de examen. Comunicación o alteración congénita cardíaca más frecuente es el CIB, ¿ya? Siempre recuerden. Ya, la comunicación interauricular es una de las cardiopatías congénitas que van a tener un defecto en el cierre completo de la pared que divide ambas aurículas. Y eso va a hacer que estén comunicadas entre sí. La incidencia es 1 en 15.000 recién nacidos vivos y es más frecuente en mujeres que en varones. En cuanto a los tipos, dependiendo qué tipo de tabique es el que esté alterado, vamos a tener el diagnóstico. Si es el tabique primario, va a ser una CIB tipo osteoprimo, ¿no? Porque es el primario. Si la alteración está en el tabique secundario, que era el superior, pues diré que es una comunicación interauricular tipo osteosecundo, ¿no? Dentro de los dos, el más frecuente es el osteosecundo. El ostium primo está más inferior y está más cerca a la de las válvulas, como la válvula mitral. Entonces, siempre que veamos patologías de ostium primo, hay que revisar la válvula mitral, porque podría haber un clef mitral, ¿no? Que acompañe al defecto septal. Ahora, los tipos seno venoso tenemos el seno venoso superior y el seno venoso inferior. Cuando los senos coronarios, pues tenemos al ostium coronario, ¿no? Tipo ostium coronario. ¿Qué es el menos frecuente? Es el más pequeñito, el 5% de todos los tipos de sella. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento pues se hace por dos tipos, ¿no? Puede ser por hemodinámica, con un catéter, se le pone un catéter, se le pasa un dispositivo, un amplatzer, un oclusor, en el cual se adhiere al tejido redundante que tenga del septum, ¿no? Si no tengo buenos bordes de mi defecto, no puedo poner este dispositivo porque puede migrar, ¿no? Y lesionar al paciente. Si yo tengo buenos bordes en el defecto, entonces sí puedo hacer esta técnica. Ahora, la otra opción, si no tengo buenos bordes o el defecto es muy grande o no tengo el dispositivo adecuado para hacer el cierre, pues lo hago abierto, ¿no? Hago una traqueotomía derecha, veo el defecto, le pongo un parche de pericardio bovino. Normalmente eso es lo que hacemos, ¿no? En cirugía le hacemos la esternotomía media, canulamos en extracorpórea, metemos en bomba al paciente, hacemos la evacuación y la parada cardíaca y vemos el defecto y colocamos nuestro parche de pericardio bovino. Una vez cerrado el defecto, cerramos al paciente y el paciente pasa a la UCI. Ahora, acá tenemos la comunicación interventricular es la malformación congénita más frecuente, ¿no? Ya sabemos. Puede venir aislada, puede venir parte de una cardiopatía más compleja como en el falot o en los ventrículos únicos o en el de doble salida o en las canales también, ¿no? Atrioventriculares. Recuerden siempre que es la cardiopatía congénita más frecuente, ¿ya? El CIB, cardiopatía más frecuente. Ahora los tipos, pues tenemos 4 tipos, los de entrada, los de salida, los musculares y los membranosos. Estos tienen varios nombres, pero no queremos confundirlos. Con que sepan que hay uno de entrada, hay uno de salida, hay uno muscular y hay uno perimembranoso. Entonces, de todos el más frecuente es el perimembranoso.
Ahora, en cuanto al tratamiento, pues el diagnóstico lo hacemos clínicamente o con ecocardiografía, ¿no? El eco nos puede identificar exactamente. Acá tenemos un ecocardio con 4 cámaras, un eje apical en el cual podemos ver el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y vemos acá una solución de continuidad en el cual podemos ver que hay una comunicación, ¿no? Entonces, este defecto sería un defecto perimembranoso, ¿no? Porque está alto. Si hubiera distal cerca a la punta, entonces diría que es un muscular. Ahora, ¿cuándo operamos nosotros a nuestro paciente con CIB? Cuando tiene clínica, cuando hay clínica de insuficiencia cardíaca o hay hipertensión pulmonar, que si ya al inicio de tratamiento y no hay respuesta, pues está indicada la cirugía. Pero si el paciente no tiene síntomas, le hago el QPQS para ver cuánto es la resistencia pulmonar sobre la sistémica. Si el QPQS es mayor a 2, sí hay indicación de cirugía al año, 2 años. Pero si el QPQS es menor de 1.5, no hay indicación quirúrgica, ¿ya? Ahora, en cuanto a las cirugías, igual que en el CIA, podemos hacerlo por cateterismo cardíaco si es que tengo buenos bordes. Si tengo buenos bordes, le paso un dispositivo, un catéter, libero el dispositivo y cierro mi defecto. Pero si no tengo un borde adecuado, no voy a hacer esta técnica, porque este dispositivo podría lesionar las válvulas de la aorta o la pulmonar, o podría migrar, ¿no? Entonces lesionamos al paciente. Entonces, dentro del tratamiento quirúrgico del CIB, pues tenemos a la atriotomía derecha. Podemos, si el defecto es de entrada, usamos un abordaje transatrial. Si el defecto es de salida, hacemos un abordaje transpulmonar. Y si el defecto es perimembranoso, podemos hacerlo transventricular o transatrial. Muscular también puede ser transventricular. Ahora, eso es en cuanto al CIB. Vamos a la coartación de aorta un poquito. Bueno, la coartación de aorta es una estenosis de la aorta, ¿no? Hay una estenosis a nivel del istmo aórtico. En la cirugía hay que tener siempre en cuenta el nervio recurrente laringio izquierdo, ¿no? Este nervio nos ayuda para identificar el lugar de la coartación y el conducto arterioso. Ahora, siempre en la cirugía respetamos este nervio para que el paciente no termine con disfonía después de la cirugía. Las técnicas quirúrgicas varían, puede ser sección de la coartación y sutura o usar un parche, ¿no? Podemos hacer sección, antiguamente se hacían flaps de subclavia, que hacían, sacrificaban a la arteria subclavia y la bajaban y hacían su corrección. Pero ahora ya no hacemos, ahora usamos los parches, hay parches de Dacro, parches de PTFE, parches de pericardio, o sea, tenemos varias opciones ahora. Ahora, en cuanto a la otra cardiopatía congénita que tiene hiperflujo pulmonar es el conducto arterioso persistente, ¿no? Entonces, el conducto arterioso persistente causa hiperflujo pulmonar. Entonces, el tratamiento, tenemos dos opciones. El cierre por cateterismo con un dispositivo oclusor, ¿no? Tenemos el Amplacer, el lado 2 para cierre de ductus. Y en caso no fuera posible, hacemos la cirugía. La cirugía consiste en identificar el conducto arterioso, ponerle un clip, una doble ligadura o sección y sutura. Nuestra técnica nosotros es doble ligadura con un punto transficiante. Hacemos la toracotomía. Este es un bebito de 800 gramos que nació prematuro conducto arterioso persistente, ¿no? Que le causaba hiperflujo pulmonar, estaba en ventilación mecánica. Entonces hacemos la toracotomía, buscamos el ductus arterioso, le hacemos doble ligadura y no lo seccionamos, solo le ponemos el punto transficiante. Le dejamos su tubito de drenaje torácico y lo cerramos. Ahora, así como hay tratamientos quirúrgicos correctores, también hay tratamientos quirúrgicos paliativos. Una de ellas es la fístula sistémico-pulmonar o en la cirugía de Blalow, ¿no? La cirugía de Blalow consiste en pasar un dispositivo, ponerle un injerto de PTF que comunique la arteria subclavia con la rama
derecha de la arteria pulmonar, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Para darle flujo a las pulmonares, ¿no? A las arterias pulmonares. Entonces, esta es una cirugía de Bleylo. Acá está el corazón. Eso lo hacemos en bebés tan pequeñitos que ni siquiera podemos poner la mano. Las piecitas son chiquitas y aún así es chiquitito el corazón. Pacientes que nacen prematuros, que tienen hipoflujo pulmonar, pues hacemos estas cirugías de salvataje, ¿no? Cirugías de Bleylo. A ver, acá tenemos otro Bleylo, así es el injertito, ¿no? Es blanquito con rayitas puntiagudas celestitas. Este es el injerto de PTF de 4 milímetros que tenemos. Ya tenemos otro. Ahí está, ¿ves? Tenemos acá el corazoncito, lo hacemos en el corazón latiendo. Acá ven el injerto que se le está colocando, ¿no? El injerto del PTF, el injerto vascular, pacientes que tienen hipoflujo pulmonar. Ahora, así como hay una cirugía de Bleylo, hay cirugías de banding. El banding pulmonar es colocarle una bandita en el tronco de la arteria pulmonar. Esto lo hacemos en pacientes que tienen hiperflujo pulmonar, ¿no? Para no darle mucho flujo. A veces el paciente viene así, ¿no? La arteria pulmonar bien dilatada, con congestión pulmonar, entonces hacemos el banding. El banding es hacerle una chalinita, una cinturita. También usamos los injertos de PTF para hacer el banding, ¿no? Tenemos pacientitos. Bueno, para hacer nuestras cirugías, sí o sí necesitamos pues la ayuda de la... Si vamos a hacer a corazón abierto, necesitamos la máquina, ¿no? La máquina de circulación extracorpórea que nos permite hacer los procedimientos con parada cardíaca, ¿no? Para hacer la reconstrucción cardíaca. El paciente después de las cirugías van a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y de acuerdo, como les mencioné, van invadidos, van con su tubo endotraqueal, a veces están con marcapaso transitorio, línea arterial, catéter venoso, están en ventilación mecánica con drogas. Después ya los vamos quitando del ventilador, las drogas, y con buena hemodinámica ya pueden pasar a piso. En hospitalización de pediatría se recuperan, los niños se recuperan bien rápido y se van a su casa. Bueno, eso es en cuanto a algo rápido, somero, sobre las cirugías de consultas en el hospital. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No, doctora. No han preguntado mucho ustedes. No sé si está muy claro o no se entendió nada. Ya, un favor, me mandas las asistencias, por favor. Ya, doctora. Me mandas al grupo y ahí yo te paso las clases. No sé cuándo es el examen. ¿Cuándo van a dar el examen? El próximo sábado, doctora, este sábado que viene. Ay, entonces sí tienen tiempo para estudiar. Te voy a pasar las diapositivas para que repasen para el examen. Las preguntas vienen de las clases, de las diapositivas que hemos trabajado. Espero que les vaya bien, pero igual lean, ¿ya? Y me pasas la asistencia, por favor. Está bien, doctora. Ya, gracias.